Félix Gallardo, el jefe de jefes. Las calles de Culiacán han visto pasar todo. Han sido testigos del nacimiento y caída de hombres que se creyeron intocables, que juraron tener el poder absoluto. Pero si hay un nombre que todavía resuena en las sombras, en las pláticas de cantinas, en los pasillos de los juzgados y en los murmullos de los viejos sicarios, ese es el de Miguel Ángel Félix Gallardo. La historia empieza como muchas otras en Sinaloa, con un niño que nació lejos de la pobreza extrema, pero también de la opulencia. Hijo de Justina Gallardo y Ramón Félix, un agricultor que fue de los primeros en exportar legumbres a Estados Unidos, creció sabiendo que el poder no se regala, se arrebata. Desde joven, Félix Gallardo tuvo dos caminos frente a él: podía seguir una vida normal, estudiar, convertirse en alguien respetable, o tomar el atajo, ese sendero peligroso que muchos han recorrido y pocos han sobrevivido. Al final, la decisión fue suya. En lugar de libros, eligió una placa. Se inscribió en la Policía Judicial General y, en cuestión de años, ya no era un simple oficial, sino el escolta del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis. La cercanía con el poder le enseñó algo importante: la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en los contactos. Fue así como conoció a Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, el primer gran capo del narcotráfico en México. Félix Gallardo empezó como protector de los cargamentos de droga, pero rápidamente entendió que si quería dinero de verdad, no podía seguir jugando a dos bandos. Se quitó el uniforme, pero no el arma. A diferencia de otros narcos de su época, Félix Gallardo no era un hombre ruidoso. No disparaba al aire, no se emborrachaba en las fiestas, no levantaba la voz. Aprendió de los políticos a moverse con sutileza, a negociar, a poner en la mesa algo más valioso que las balas: alianzas. Para 1971, ya tenía su primera orden de aprehensión por narcotráfico. Para 1976, ya había enfrentado a la justicia, salido libre y comprobado que con dinero y conexiones, la cárcel era solo una palabra sin mucho significado. Y en 1977, burló la Operación Cóndor, el intento más grande del gobierno de Estados Unidos por erradicar la marihuana y la amapola en el Triángulo Dorado. El verdadero golpe vino en 1978. Pedro Avilés fue asesinado en Tepuche, Culiacán. De un momento a otro, el puesto de máximo jefe del narcotráfico en México quedó vacío, y Félix Gallardo quería ocuparlo, pero no podía hacerlo solo. Así nació la alianza que cambiaría el crimen organizado para siempre. Junto a Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, formó el Cártel de Guadalajara. Pero a diferencia de sus socios, él pensaba más allá de México. Movió sus piezas con inteligencia y terminó sentado frente a uno de los hombres más poderosos de Sudamérica, Pablo Escobar. Así nació una ruta jamás vista: Colombia, Honduras, México, Estados Unidos. Y en el centro de todo, estaba Félix Gallardo. Para los años 80, su leyenda ya estaba escrita. El jefe de jefes no era solo un apodo, era una realidad. Era un hombre frío, calculador, con una inteligencia que pocos podían igualar. No necesitaba gritar para imponer respeto. Sus órdenes eran firmes y sus contactos lo protegían como un muro impenetrable. Era un católico ferviente, enemigo del alcohol y el cigarro, un hombre que movía toneladas de droga pero también financiaba la construcción de iglesias, universidades y bibliotecas. Su dinero sucio, decían algunos, sirvió para remodelar la Universidad Autónoma de Sinaloa,
la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, y más de una iglesia. Pero Félix Gallardo no solo era generoso con los suyos, también sabía ser despiadado. En Guadalajara, aún se cuenta una historia. Era 1986. Una mañana cualquiera, sentado en su casa, leía el periódico cuando su rostro se endureció. Se levantó de golpe y salió sin decir nada. Su esposa, María Elvira, le preguntó si no iba a desayunar. Él solo le extendió el periódico y señaló con el dedo una nota sobre una familia asesinada, incluido un gato pequeño. ¿Quién puede desayunar con esto? Yo voy a resolver el asunto. Esa misma noche, reunió a policías, pandilleros, taxistas y a casi todo Guadalajara con una sola orden. En menos de 72 horas quería los nombres de los asesinos. Y lo logró. Según las versiones oficiales, entregó a los culpables para que fueran encarcelados. Pero en las calles se cuenta otra historia. Dicen que antes de pisar la prisión, esos hombres fueron brutalmente torturados por el propio Félix Gallardo. Porque, aunque visitara el Vaticano como un buen católico, aunque jurara devoción a la Virgen de Guadalupe, el jefe de jefes sabía que el miedo es más poderoso que la fe. El destino empezó a cambiar en 1984, cuando un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena se infiltró en el cártel de Guadalajara. Su misión era destruir la organización desde adentro, pero cometió un error, subestimó a Félix Gallardo. Desde las sombras, el jefe de jefes lo observaba, lo analizaba, y cuando llegó el momento, ordenó su captura. Lo que sucedió después, la tortura, el interrogatorio, el asesinato, cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos. Todo comenzó con una traición. En algún punto de 1984, un soplón le pasó el pitazo a los gringos, en el Búfalo, un rancho bien metido en los caminos polvorientos de Jiménez, Chihuahua. Había una fortuna en marihuana, lista para cruzar el río Bravo. Ese rancho tenía dueño, y no era cualquier campesino. No, señor. Ahí mandaba Rafael Caro Quintero, protegido, intocable, uno de los peces gordos del cártel de Guadalajara. Pero ni con todas sus conexiones pudo evitar lo inevitable. Los gringos no se anduvieron con rodeos. En noviembre de ese año, con la complicidad de los federales mexicanos, cayeron sobre el Búfalo y le confiscaron más de 2.500 toneladas de mota. Un golpe brutal para las finanzas del cártel, un negocio ya comprometido con sus socios del otro lado. Se les vino el mundo encima. Félix Gallardo, Caro Quintero y Don Neto sabían que alguien los había vendido. No había otra explicación. Así que empezaron a buscar al soplón. No tardaron en descubrir la verdad. El infiltrado no era otro que Quique Camarena, un agente de la DEA que se había metido entre ellos, sonriendo y bebiendo como uno más. Y cuando lo supieron, ya no hubo marcha atrás. El 8 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado. Lo llevaron a una casa de seguridad, donde vivió el infierno en carne propia. Lo torturaron con saña, con odio. Le hicieron cosas que ni el diablo se atrevería a hacer. Dicen que le taladraron la cabeza, que le arrancaron las uñas y los dientes, que le quebraron hueso por hueso, y que un médico en la habitación le inyectaba adrenalina solo para que sus verdugos pudieran seguir con su trabajo. No querían que muriera rápido, querían que sufriera. Y ahora, solo queda esperar. Félix Gallardo nunca volverá a ser un hombre libre. Es solo cuestión de tiempo antes de que su nombre pase al olvido, enterrado en la tierra como tantos otros. Así terminan todos, compadre. No importa cuán alto lleguen, cuántos millones acumulen, cuántos territorios controlen. Al final, el narco siempre cobra su precio. Y el precio es la soledad, la traición y el olvido.